Bueno, vamos a ver si continuamos y terminamos el tema. Bien, vamos a acabar con el tema de los metales no ferrosos. Bueno, y tengo un poco de soporte aquí. Entonces veis que el libro hace una clasificación que llama pesados, ligeros y ultraligeros. Más o menos densidad superior a 5 kilos decímetro cúbico o 5 kilos litro los llama pesados, incluido en ellos el acero, e inferiores los llama ligeros. Bueno, luego habla aquí de uno de los que son los metales más utilizados, ¿vale? Pues cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, cromo, titanio y magnesio. Bueno, entonces este tema es puede parecer un poquito árido, pero bueno, es interesante saber de qué están fabricadas las cosas que utilizamos habitualmente, ¿vale? Entonces empezamos con los metales no ferrosos pesados, empezamos con el estaño, ¿vale? Entonces, habida cuenta que cuando hagáis el examen vais a tener el libro al lado, os voy a preguntar densidades y puntos de fusión. Otros años se lo aprendía de memoria, este año no va a ser necesario, pero sí que es importante tener esa referencia, ¿veis? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma nos clasificamos los metales en función de los usos y muchas veces los usos dependen de sus características y nos da una idea de para qué pueden ser usados. También es importante la resistividad, resistencia a la tracción y alargamiento, pero en principio eso digamos que lo dejaremos para si alguien necesita el dato que lo vaya a buscar, pero sí tener una referencia respecto al otro, ¿vale? Entonces de cada mineral pues hablaremos de cada metal hablaremos de un mineral, ¿eh? Fijaros el óxido de estaño, la casiterita para el estaño, ahí hace unas reflexiones generales, nos lo leemos eso, y luego nos habla, digamos, de para qué se emplean. A veces se emplean por sí solos los metales, pero normalmente lo que hacemos es hacer aleaciones, ¿vale? Pues entonces en las aleaciones del estaño pues estarían el bronce, las soldaduras blandas, que pueden tener mezcla de plomo y estaño, incluso plata, por ejemplo, las soldaduras de las placas base de los elementos electrónicos pues tienen eso. Y luego nos hablan ahí de una serie de aleaciones de bajo punto de fusión, fijaros 97 grados centígrados, que es el Darcet con estaño, plomo y bismuto. No me interesan los porcentajes, sí, digamos lo que es cada uno, o el Cerrolov que funde a 47 grados, que es estaño, plomo, bismuto, cadmio e indio. Fijaros pues para algún tapón fusible, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa muy importante en los metales es el método de obtención. Entonces básicamente como norma general diremos que los metales obtenemos tratamientos, digamos, se obtienen por metalotermia o tratamientos térmicos. En este caso se parece mucho la obtención del estaño a la del acero. De hecho veis que introducimos carbono en un horno de reverbero que no sube tanto la temperatura como el horno alto porque no tiene un punto de fusión tan elevado, solo funde a 231 grados centígrados el estaño, pero básicamente viene a ser lo mismo. Añadimos un formador de escoria que es el carbonato cálcico, CaCO3, la piedra caliza, se libera CO2 en el proceso y añadimos carbono para que haga el proceso de reducción. Este tipo de metales finalmente solemos hacer un proceso electrolítico en cuba, normalmente con sulfatos, normalmente con ácido sulfúrico, de forma que digamos hacemos un afino pues para llegar a una mayor pureza. Y como cuestión curiosa, una de las aplicaciones muy importante del estaño es la fabricación de hojalata. La hojalata no es una aleación, es una chapa de acero decapada bien limpia, recubierta de estaño que no se oxida. Entonces se utiliza para latas de alimentación, que lo tenemos ahí, aceites, etcétera. Bueno, pues un poquito en general. Nos quedamos con los usos, los minerales, densidad y punto de fusión y proceso de obtención. Y en los usos pues estaría tanto en aquellos que es el uso como metal puro o incluso como aleaciones, ¿vale? Iríamos al cobre. El cobre pues tenemos un punto de fusión de 1083 grados centígrados, una densidad 890, es un poquito más denso que el acero y una resistividad muy baja de 0,017 ohmios por milímetro cuadrado y metro. Es decir, pues por eso junto con el aluminio son utilizados para conductores eléctricos. Aquí en el cobre ya no tenemos la suerte de tener grandes óxidos, malaquita, cuprita,
que principalmente tenemos calcopirita, calcosina o cobre nativo, que ya lo hemos agotado, es decir, sulfuros o cobre nativo, y entonces lo que iríamos sería, digamos, a otros métodos de obtención. Entonces, tenemos aquí en las aplicaciones, pues tenemos los bronces. El bronce es cobre y estaño, pues las campanas, las piezas que nos ponen ahí, engranajes, el latón, que es cobre y zinc, que tiene un color más brillante, el cupro aluminio, que le aumenta al aluminio, aumenta las propiedades mecánicas, las buenas propiedades mecánicas sin aumentar el peso, la alpaca, que es aleación de cobre, níquel y zinc, que de alguna forma es como sustituto de la plata, y el cupro-níquel, que vendría a ser pues las monedas y cobres y contactos eléctricos que evitan la oxidación, ¿vale? Como norma general, como características principales del cobre, que es muy dúctil y maleable, y posee una gran conductividad térmica y eléctrica, estas dos propiedades pudiera decirse que van de la mano, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí dos métodos de obtención. El método de obtención por vía húmeda consiste en disolver con ácido sulfúrico, y una vez que tenemos sulfato de cobre hacemos una pila en un baño electrolítico, hacemos pasar corriente eléctrica continua, y entonces al polo se disocian en iones más y aniones de sulfato, CuSO4, ¿no? O sea, si CuSO4 es el ácido sulfúrico, pues Cu2 más sería el catión y el anión sería SO4 2-. Entonces el ánodo, que es el polo positivo, es donde iría el sulfato, y el cobre iría al polo negativo, que es el cátodo, ¿vale? Entonces ahí se recogería el ácido sulfúrico cuando es obtenido por vía húmeda, que es donde hay, digamos, poca concentración. Y cuando hay una concentración elevada en el mineral, lo que hacemos previamente es, en ausencia de oxígeno o controlado, lo que hacemos es tostar el mineral para eliminar el azufre. Como norma general, el azufre no nos aporta absolutamente nada bueno en la metalurgia en general, y entonces lo eliminamos. Entonces el proceso previo, cuando yo tengo sulfuros, y luego daros cuenta que el siguiente que viene es el zinc, y luego también el plomo, vuelven a ser sulfuros, lo que hacemos en el sulfuro es eliminar el azufre tostando a elevadas temperaturas sin llegar a fundir el mineral, y haciendo pasar una corriente de oxígeno, de forma que oxidamos el mineral, y a partir de ahí, al tener un óxido, ya hacemos el proceso de reducción con carbono, como hacíamos en el horno alto o en hornos de reverbero. Aquí no es necesario horno alto porque no hay que alcanzar tan altas temperaturas, pero al igual que el estaño, pues en un horno de reverbero obtenemos el cobre de primera fusión, o cobre blister, que llaman por ahí, ¿vale? Hay una breve historia que por curiosidad podéis verlo, pero bueno, eso en principio no lo voy a preguntar en un examen. Continuamos con el zinc. El zinc vuelve a tener una densidad importante, 7,14 kilos de centímetro cúbico, y un punto de fusión pues de 419 grados centígrados. Su característica, digamos que tenemos la blenda, sulfuro de zinc, sulfuro de plomo, y la calamina, carbonato y silicato. Dice, es muy resistente a la corrosión